si es que sigue al mando, de tratar de proponer algo. Y mirá cómo arrancaba abriendo el resultado Colombia. Por favor, los remate. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, sí, sudamericano, americano, de todo el continente, como ustedes ya lo sabrán. Estamos nuevamente aquí, perdón la demora de ayer, pero bueno, tuvimos algunas cosas por hacer, tuvimos que establecer prioridades, pero aquí estamos con todo lo sucedido en el domingo, sobre todo por la tarde-noche, hablando de la fecha final de este hexagonal final del Sudamericano Sub-20, definiendo plazas, definiendo lo que restaba saber de este torneo. Y aquí estamos para hablar de uno de los encuentros, de los tres, ¿no? Muy interesantes todos, pero hablamos de Colombia, Venezuela, Venezuela, Colombia, para cerrar esta participación. Colombia lo más alto posible y obviamente que Venezuela tratando de buscar su plaza al Mundial. Vamos a estar resumiendo, reaccionando, analizando, hablando de lo sucedido en este partido del Sudamericano, obviamente junto a ustedes. Pero antes de arrancar, muy pero muy importante, dato no menor, se suscriben acá abajo. Los que no lo estén y les haya gustado el hexagonal final, el Sudamericano en sí, se suscriben, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y vayamos con todo. A ver, Colombia, Venezuela, Venezuela, Colombia. Última fecha del hexagonal final Sub-20. Bien, arrancamos nomás con este último partido entre Colombia y Venezuela. Estadio nuevamente lleno, mucho apoyo y la verdad que me quedo con eso, ¿no? En Colombia han apoyado muchísimo a su selección y yo creo que parte de eso es clave para que hoy Colombia esté por disputar el Mundial de Indonesia. Le ha servido mucho tener a la gente a su favor, de poder contar con esa ayuda, creo yo. Siempre que la afición esté cerca es una ayuda, es un apoyo para el equipo y Colombia lo ha sentido así. Colombia de todos los partidos ha salido a buscarlo, ha salido a tratar de encontrar el resultado, de ganar el partido, de hacer mérito para poder llevárselo. Eso lo destaco muchísimo del equipo cafetero, que obviamente contaba con su gente y la verdad es que hay que reconocerlo, no todos los equipos han salido a proponer como lo ha hecho Colombia, que como ven, ¿no? O sea, llegada tras llegada frente a Venezuela, que siempre ha sido una selección debilitada en este sudamericano, que no ha demostrado demasiado. Ahí tendrá trabajo Colochini, si es que sigue al mando, de tratar de proponer algo. Y mirá cómo arrancaba abriendo el resultado Colombia. Por favor, los remate afuera de Colombia, hermano. Qué show que nos han regalado acá. Alexis Castillo ponía las cosas a los 18 minutos 1-0, pero aparte, qué golazo. Qué zapatazo, hasta el técnico lo aplaudía, lo reconocía. Qué golazo de Castillo, seco, aparte el remate, el tiro, para que todo Colombia festeje, más adentro que nunca, recontra adentro, y aparte complicando a Venezuela, que tenía algún tipo de chance de estar en la plaza del Mundial que faltaba, complicándolo y dándole vida a Ecuador o Paraguay en el partido que estaba jugándose en el mismo horario, en el mismo tiempo. Le daba vida ese remate, ese golazo de Castillo. Qué bomba que sacó, ¿eh? Y recordemos que Colombia, como varias de las selecciones, salió debilitada, ¿no? Que tenía varios jugadores por traer y que no han podido estar porque sus clubes no los han cedido al sudamericano a repensar en Europa porque después lo necesitan y bueno, la materia prima sale acá, muchachos, a no olvidarse de eso. Y aquí veíamos cómo Castillo ponía las cosas con un zapatazo, 1-0 arriba, buscando ya el segundo. Colombia acá lo iba a tener de vuelta, pero no se le iba a dar. Venezuela, poco y nada. La verdad que de las producciones quizás más pobres del sudamericano, sin duda alguna, hay que reconocerlo, hay que hacer autocrítica. No ha estado a la altura de las expectativas, o por lo menos de las expectativas que tenía yo, en comparación a otros torneos que ya había jugado anteriormente y en los cuales les había ido muy bien. Pero bueno, sin embargo, Colombia ha estado mucho mejor, ha estado sobre todo un par de escalones arriba y se ha notado. Acá tenemos alguna que otra sorpresa, pero sin embargo Venezuela no podía ampliar la diferencia, no podía encontrar el empate, que por lo menos lo mantuviera todavía con algunas ilusiones, ¿no? Pero no iba a ser, ¿eh? Intentaba Venezuela, intentaba y no podía. Algunas veces Marquínez, otras veces la defensa de Colombia, que estuvo firme, más allá de alguna que otra llegada, y otra vez, otro hermoso gol. Porque ustedes me dirán, no, hay que pegarle hacia el arco, muchachos, de afuera del área, fuerte al primer palo, un bombazo. Nuevamente aparece Cabezas, como ya lo habíamos visto en algunas otras ocasiones, para
el equipo de Colombia. Cabezas nuevamente, zapatazo hermoso, gran pelota para que pueda definir. Y Cabezas nuevamente de zurda, ahí como venía, primer palo, bomba total, qué bomba y qué bien Colombia. Muy bien Colombia, yendo de menos a más, sobre todo analizando esta última parte, no el hexagonal final, que es lo que importa realmente para llegar al Mundial. De menos a más, ¿no? Habiendo empezado con la derrota de Uruguay, pero sin duda alguna poniéndose ya a pleno, hasta incluso habiéndole podido ganar a Brasil en la fecha anterior. No se dio, pero bueno, lamentablemente son cosas del fútbol, cosas del partido, y sin embargo acá nuevamente, ¿no? Colombia lo que ha hecho varias veces y si faltaba algo te digo que era un gol de chilena, porque habían hecho goles de todos los colores ya en Colombia, pero siempre se ha impuesto y siempre ha tratado de sacar la diferencia desde el primer minuto, desde el primer tiempo, que muchas veces lo ha logrado, y creo que es parte de esa clave de este hexagonal final que lo deposita en el Mundial, ¿no? Arrancar de lleno, con todo despierto, activo desde el primer minuto y tratando ya de sacarse encima el trámite y de poder liquidarlo en el primer tiempo, como lo hizo hoy acá, como lo hizo también en alguna otra ocasión dentro de este hexagonal final, como contra Paraguay. Y aquí, como ya veíamos, ¿no? Venezuela tenía que salir a jugar un poquito más, sabiendo que se le iba la chance del Mundial, ya 2-0 abajo, complicadísimo, ¿no? Más allá de lo que pasara en el partido de Ecuador y Paraguay, y llegaba el empate. Sí, merecido, ya podría ser, sí, tuvo varias ocasiones, si las juntamos a lo largo del partido, se venía animando más Venezuela y encontró, ¿no? Con Alejandro Cova el 2-1, el descuento, con alguna jugada ahí medio fortuita, la logró bajar, trató de pelearla y sacó un buen zapatazo, inatajable diría yo para Marquínez, encima entre tanto jugador que lo podía llegar a tapar visualmente. Venezuela fue por el gol del orgullo, del descuento, y dejando muchos espacios libres para lo que iba a ser lo que seguía en el partido, pero no le iba a alcanzar. Venezuela iba a ser claramente el perdedor de este duelo. Colombia ganó, Colombia cerró su participación de la mejor manera posible. Obviamente ya sabemos que clasificado desde la fecha anterior a los Panamericanos, al Mundial de Indonesia, ya estaba más que sabido y jugaba más por tratar de cerrar bien esta competición que otra cosa, otra historia. Finalizó tercero, ahí con un par de puntos menos que Uruguay y que Brasil, que fueron el primero y el segundo, pero sin embargo, si hay que cerrar, la verdad que ha hecho un gran hexagonal final, ha hecho un gran sudamericano Colombia, la verdad es que hay que reconocerlo, y terminó tercero, atrás de, como ya dijimos, ¿no? Quizás los dos mejores equipos, o por lo menos superiores a Colombia, que lo han dejado bien en claro, sí, pero la verdad es que me gustó mucho. Han propuesto una idea, han propuesto una dinámica y lo han logrado en varios de los partidos, y en los que no lo han logrado, sin embargo, se ha visto, ¿no? Que Colombia va, que Colombia propone, que Colombia quiere sacar diferencia rápidamente, quiere agarrar desconcentrado a sus rivales, y en varias ocasiones lo ha hecho, y es por eso que hoy se presenta para poder ir cerrando el hexagonal final y obviamente el sudamericano, a ir a Indonesia 2023 y también a los Panamericanos de Chile. Así que hasta aquí hemos llegado con Colombia y con Venezuela, que bueno, Venezuela no ha podido con el Mundial y ha dejado la verdad tarea para el hogar, para lo que va a ser lo que viene con estas juveniles. No ha podido, pero bueno, hasta aquí hemos llegado con el sudamericano y con el hexagonal para Colombia y para Venezuela. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Dejan ese enorme like, dedito para arriba acá abajo, nos pueden ayudar muchísimo con eso. Comenten cómo ven este cierre, cómo vieron el sudamericano de Colombia, cómo vieron el sudamericano de Venezuela. Si quieren comentar sobre el partido también, acá abajo. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.